Pues muchas gracias por estar aquí. Ya veo que se han incorporado varios de ustedes. Muchas gracias. Hola Armando, Paulina, Haru, Lorena, Carlos Delgado, Víctor. También anda Verónica, que es en mucho autora de este curso y les agradezco mucho por esta participación. Sabemos que, como nos dice Víctor, están corriendo muchísimo y por eso que agradecemos mucho el esfuerzo que hacen por incorporarse en las actividades para este curso. Y pues bueno, les queremos agradecer por su participación y pues si les parece bien, comenzamos las actividades del día de hoy. Daremos un espacio, por supuesto, para platicar sobre cómo van viendo las cosas, qué les gustaría por ahí ajustar, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. ¿Les parece bien? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A todos. Pues bueno, no sé si podemos poner la presentación, por favor, Diana. Perfecto. Listo. Pues bueno, bienvenidos, gracias por asistir a esta sesión y pues hoy vamos a retomar un poco de los puntos que hemos visto hasta el momento, cómo vamos a comprender sobre todo el poner una discusión o el armar un foro, estructurarlo para que funcione dentro de nuestra aula de clase. El propósito de la sesión principalmente es reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta el momento y dentro de la misma sesión poner en práctica estos elementos. Antes del foro, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de retomar los elementos que a nosotros nos van a servir para determinar cuál va a ser la función de ese foro y lo primero que debemos de plantear es cuál es el propósito de la clase. Con base a sus planeaciones de clase, ustedes, el primer punto que recomendamos retomar o tomar en cuenta son las competencias genéricas de la Ibera. Rápidamente las mencionamos, lo que es el compromiso integral humanista, empiezo del lado izquierdo, la comunicación lingüística y lógico-matemática, el liderazgo socioprofesional, el trabajo colaborativo, creatividad, innovación y emprendimiento, el compromiso integral humanista, discernimiento y responsabilidad, sustentabilidad y cultura digital. La presentación ya la tienen ustedes en plataforma, Yana, ¿es correcto? Si ya está en plataforma, la pueden consultar para dar seguimiento. Y bien, a partir de que nosotros ya reconocemos las competencias genéricas, Ibero, que se enfocan y que nos pueden permitir determinar los propósitos de nuestra clase, entonces vamos a hacer un ejercicio que nos permita identificar bien cuáles son esos elementos del propósito. Le cedo a Yana esta parte de la sesión. Gracias, Verónica. Y bueno, este formato fue diseñado por Iris Negrete, que es perteneciente también a la de AMED, y nos ha compartido este documento que creemos que puede ser interesante, que les puede ayudar y que tiene que ver con concretar eso que tenemos como propósitos. Ustedes ya avanzaron muy probablemente sus propósitos de foro y los tienen identificados, pero ahora vale mucho la pena concretarlos. Miren, por ejemplo, cuando estoy creando un propósito, ¿no? Dirigido a competencias, podría preguntarme quién, o sea, quién va a hacer qué cosa, por ejemplo, el estudiante o la profesora, qué va a hacer, por ejemplo, verbo, ¿no? ¿Qué va a hacer con ese verbo? Por ejemplo, los resultados de aprendizaje, los usos de las TIC, ¿para qué lo va a hacer y con qué criterios? Y el resultado de esta conjunción de preguntas, de respuestas a las preguntas, nos daría en su totalidad el propósito o competencia esperado para mi clase. Nuestra meta, si les parece bien, y ahora les compartimos la liga, aquí vemos respuestas reales de profesores reales en otros momentos. Entonces, por ejemplo, ahora nos pondría aquí Lorena, su nombre, y nos diría quién, por ejemplo, mis estudiantes, que identificarán, analizarán, organizarán. ¿Cuál sería el verbo? Por ejemplo, analizarán
¿Qué van a analizar? ¿Qué van a hacer a través del foro? No sé, tal vez por ejemplo, como arriba, los distintos hitos y antecedentes históricos de la calidad. Y luego, ¿para qué? Y en este caso, por ejemplo, sería, ¿no? Sobre los temas o para desarrollar competencias digitales, ¿no? Por ejemplo, retomando las competencias que estábamos viendo en su rato, podría ser para desarrollar su competencia comunicativa, por ejemplo. ¿Y con qué criterios? Por ejemplo, a través de su participación en el foro, por ejemplo, ¿no? Y si se dan cuenta, nuestra última celdita se va construyendo sola, ¿no? O sea, cuando yo me voy haciendo estas preguntas y respondiéndomelas yo mismo o yo misma, pues estoy creando este propósito general. Y así dice, ¿no? Mi propósito de este foro sería que mis estudiantes analizaran los distintos hitos y antecedentes históricos de la calidad para desarrollar su competencia comunicativa a través de su participación en el foro. Obviamente bien, ¿no? Yo ahora he escrito de manera rápida. Entonces, si les parece bien, hacemos este pequeño ejercicio. Yo estoy segura que tras los ejercicios que han hecho antes ya tienen mucha idea sobre esto. Entonces, ahora mismo solamente estaríamos concretando, haciendo este ejercicio de reflexión, si les parece bien. Y bueno, para eso les vamos a compartir a continuación la liga, este documento de manera editable. Y bueno, les pedimos por favor por ahí que pongan su nombre, ajá, y vayan respondiendo las preguntas. Si tienen dudas, por favor, díganos y lo hacemos juntos, ¿vale? ¿Podrías regresarte a la presentación donde vienen las competencias genéricas? Claro, claro. Si quieren, Gracias. vamos aquí. Para tenerlos de guía. Perfecto. ¿Nos pueden confirmar si al entrar al enlace pueden editar? No. No pueden editar, ok. Yo sí puedo entrar, pero tiene que decir, cuando lo abras, le tienes que poner abrir con Google. Ajá, a mí también me sale eso. A ver, déjame volver a entrar. Gracias, Haru. Quiere decir que cuando le dan clic, les abre esto que es como una vista previa, ¿no? Ah, Y basta con darle clic en abrir con hojas de cálculo de Google para que pueda editarlo. Ah, gracias. Sí. Que al contrario. Y principalmente estar en una cuenta de Gmail. Me parece que lo dejamos sin registro, pero entonces ¿sí? no es necesario. Okay. Pero si no pueden ingresar, nos dicen para hacer el ajuste. Por favor, con calma, tomemos unos 5 minutitos para este pequeño ejercicio. Con calma, por favor. ¿Sabes qué pasó? Que ya había escrito y se desapareció. No sabemos qué pasó. Probablemente por ahí alguien estaba editando simultáneamente, hizo un cambio. Pero mira, ahora vemos en pantalla cómo estamos todos. Y mira, por ejemplo, aquí dice Víctor, los estudiantes, y está en proceso, ahí se ve que está editando su verbo, ¿no? Y ahí vemos Lorena y vemos que estás en el quién, ¿no? Entonces sí que yo puedo, por ejemplo, aquí editar simultáneamente que Víctor. Entonces solo cuidar, usar nuestra propia celda, ¿no? Sí, ya me bajé varias porque creo que estábamos escribiendo en la misma. Ah, maravilloso. Muchas gracias, Lorena. Armando, es muy probable que te esté ocurriendo lo mismo cuando
abres este documento, habría que decir abrir con hoja de cálculo para que puedas ingresar a la versión editable, pero si eso por alguna razón no es una opción, también puedes descargar el documento. Sí, sí me manda una cuenta de Gmail, sí tengo cuenta de Gmail. Y lo abro con Excel, pero me da esa opción de solo lectura. Ah, ok, te está pasando algo parecido, ¿no? A esta versión, pero... Esto lo abro con el hojas de cálculo de ajá, abrir con Google. hoja de cálculo de Google, o si por alguna razón eso no funciona, podríamos descargarlo. Ok. Gracias, Armando. ¿Las competencias en dónde van? ¿En qué columna? ¿En la de criterio? Diana, no te estás escuchando. Tienes apagado tu micrófono. Perdón. Podría ir en la columna de para qué, porque efectivamente tiene que ver con qué propósito educativo lo estoy haciendo. Vemos algunas de las contribuciones previas que fueron libres, que han compartido diferentes cosas, ¿no? Pero sí, el para qué tiene que ver con sentido o propósito, y sí, ahí caben muy bien las competencias, ¿no? O sea, que van a hacer algo, ¿para qué? Para desarrollar esta competencia. Sí, sí se vale, ¿no? O, por ejemplo, alguien dice ahí, para desarrollar habilidades, ¿cómo le dicen? Habilidades cognitivas, para desarrollar conocimientos asociados a la materia, ¿no? Muchas cosas que pueden identificar como parte de los propósitos de su actividad concreta, ¿no? Gracias.
Armando nos comparte el resultado de su ejercicio en el chat y pues déjame decirte que se me hace una redacción y un propósito muy, muy bueno. Nos dice que el estudiante desarrollará habilidades de pensamiento crítico para analizar una problemática relacionada con el desarrollo de un proceso alimenticio relacionado con lípidos. Muchas gracias, Armando, y gracias, Vero. Efectivamente, vemos cómo para la redacción, entonces, de este propósito educativo, ya estamos integrando una serie de componentes que nos permiten darle profundidad, darle una completa coherencia, y ya tenemos entonces una serie de preguntas resueltas a través de esta redacción, ¿no? O sea, ya sabemos quiénes, qué van a hacer, para qué, con qué contenidos, ¿no? Y de esa manera generamos un propósito completo. Estamos muy conscientes que ustedes constantemente están organizando propósitos educativos, entonces pues ya tienen mucha experiencia con esto, pero esperemos que esto les guste. Tiene que ver con apoyarse de algo, de un formatito a través de una serie de preguntas que nos permite tener un párrafo completo, ¿no? Autosuficiente para decir cuál es el propósito educativo pensando en competencias, ¿no? De mis estudiantes para el desarrollo de determinada actividad. Y pues bueno, viendo eso, Vero, pues vemos, por ejemplo, aquí que Haru, yo me atreví a hacerle por aquí algunas sugerencias en el cambio de los tiempos verbales para que coincidiera en el párrafo, ¿no? Y miren, por ejemplo, ella dice, las estudiantes concientizarán si su composición corporal coincide con sus expectativas del cuerpo que desean, para identificar los costos que pueden producirse al obtener su imagen ideal. Por ejemplo, acá también tenemos una necesidad de, nada más para que sea, ¿no? Su imagen ideal. Ay, me subí. Su imagen ideal a través del análisis de la propia imagen, en este caso, y de las aportaciones positivas que las estudiantes darán en el foro. Muchas gracias, Haru. O sea, ya nos ha dejado claro qué espera que hagan. Tiene que ver con concientizar, ¿no? Composición corporal, para identificar costos, ¿no? Esto tiene que ver con estrategias que emprenderán muy probablemente, ¿no? Y lo van a hacer a través del análisis de la imagen y de su participación en el foro. Muchas gracias, Haru. Ahí me queda claro que van a hacer un montón de cosas, ¿no? Importantes, ¿no? Dirigidas, ¿no? A través del foro. Víctor ya nos dice también por acá, no sé, Vero, si quisieras comentar algo, pero nos dice que las y los estudiantes analizarán el impacto, podría ser acá, que las cámaras de resonancia tienen en la percepción de los usuarios de las redes sociales, con el propósito de desarrollar competencias de cultura digital y que expliquen en mínimo 70 palabras qué es una cámara de resonancia y den un ejemplo del impacto de estas en la percepción de los usuarios. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo en el criterio, solo para afinar el párrafo podría ser, ya dijimos las y los estudiantes, entonces aquí podríamos omitirlo. Y podríamos decir solamente algo como a través de 70 palabras, a través de la construcción, por ejemplo, de 70 palabras sobre qué es una cámara de resonancia y un ejemplo del impacto, ¿no? Por ejemplo. Y ya tendríamos ahí como más cerradito el párrafo, ¿no? Y ya el propósito entonces está formulado, algunos autores dirían conforme a competencias, ¿no? Indicando todos estos elementos, ¿no? Bueno, aquí no sé si puedes regresar a la de Víctor, porque creo que te volviste a bajar. Obi, qué barbaridad, con razón. Ok. Aquí mi sugerencia es que, por ejemplo, al hablar de la construcción de 70 palabras, yo creo que eso ya sería como parte de la actividad que queremos desarrollar dentro del foro. Está bien, pero que, como dice Yana, ahorita Yana ya estructuró la redacción como más en competencias, pero tal vez yo lo dejaría hasta lo de cultura digital, que sería la competencia en sí, y ya lo demás sería parte de las indicaciones o la estructura que nosotros queramos darle a la actividad, ya sea dentro del foro o dentro de cualquier otro
estrategia que se desarrolle para que el estudiante aplique este conocimiento. Esa es mi observación nada más. Gracias, Vero. Esto es, podríamos integrarlo a través de su participación en el foro, en este caso, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, también hago este comentario porque me da idea que Víctor lo está pensando exclusivamente para el foro. ¿Es así, Víctor? Sí, así es. Sí, entonces esa parte de lo de las 70 palabras ya sería como parte de tu estructura de redacción de la actividad en sí. O sea, las instrucciones específicas. Ándale, dentro de las instrucciones o indicaciones, sí. Okay. Porque tu competencia, hasta donde yo entiendo, sería hasta donde dice cultura digital. Entonces el criterio tiene que ser más abstracto. Sí. La parte de propósitos podría ser, Víctor, o sea, está muy bien que ya lo tengas porque tiene que ver con consecuencia y como veremos en la presentación es un siguiente nivel de concreción, está muy bien, pero para efecto del propósito, porque la intención de construir los propósitos es darlo a conocer a los estudiantes. Cuando yo inicio una lección y tengo claro el propósito, me hace ver el profesor ese propósito, entonces sé a qué me dirijo, sé qué voy a hacer y qué sentido tiene. Entonces, esto tendría la intención de compartirlo con los estudiantes y bueno, entonces me queda claro qué necesito, qué voy a hacer a través de este foro, por ejemplo, ¿no? Ok. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Víctor. Y pues bueno, si te parece bien, Vero, revisamos uno más y sí, claro. para su posterior revisión, ¿no? De cada uno de ustedes. Y vamos a tomar uno al azar, ¿te parece bien? ¿Qué te parece? Nos vamos con Paulina. Sí, muy bien. Dice que sus resultados serían: mis estudiantes reflexionarán las distintas herramientas que proporciona la historia, compartir sus aprendizajes en el curso frente a las expectativas del mundo profesional. Se pretende desarrollar el compromiso integral humanista de la profesión y ayudar al estudiante a desarrollar su conciencia resolutiva. Ay, perdón. Para enfrentar a los problemas de la sociedad. Ok. A mí me queda clara la idea. Solo nos hicieron como palabras de unión, algunas palabras de unión pero sería algo así como que los estudiantes reflexionarán en las distintas herramientas que proporciona la historia para que compartan sus aprendizajes en el curso frente a las expectativas del mundo profesional. Creo que hasta ahí es la competencia y lo demás sería como un complemento, Paulina, perdón. Sí. Gracias. Sí, está muy clara la competencia y aquí pues es básicamente lo que comentaba ya en hace un momento. Tu estructura del propósito va a determinar el alcance de la actividad dentro del foro y eso está muy bien porque estás contemplando varios elementos que te permiten desarrollarlo con un enfoque adecuado hacia la construcción del aprendizaje dentro de tu materia. Fíjate, Paulina, cómo en el criterio decías que se pretende desarrollar el compromiso integral humanista, pero si nos preguntamos para qué van a reflexionar sobre herramientas de la historia, esa sería tu para qué, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿para qué van a analizar esto? Para desarrollar el compromiso integral humanista, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces, yo te recomendaría llevarte eso a tu para qué, para que les quede muy claro de qué estamos hablando. Y el criterio podría ser entonces, ¿no? Que van a, por ejemplo, tiene que ver esto con condición, ¿no? La condición sobre la que van a desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, a través de compartir sus aprendizajes del curso frente a las expectativas del mundo profesional, ¿no? Lo que estás diciendo es qué actividad van a realizar, ¿no? Entonces, si vemos ya queda algo así como mis estudiantes reflexionarán herramientas que proporciona la historia para desarrollar el compromiso integral humanista y ayudar al estudiante a desarrollar conciencia resolutiva
y enfrentarse a problemas de la sociedad. ¿A través de qué? De compartir sus aprendizajes del curso frente a las expectativas del mundo profesional, ¿no? Y vemos cómo, contestando esas preguntitas, nosotros ya construimos un propósito grandote, grandote, ¿no? Que puedo compartir a mis estudiantes y les deja muy en claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. No sé cómo ven, cómo se sienten con este pequeño ejercicio. Bien, justo podemos, bueno, yo estoy viendo cómo la idea que tengo está tomando forma. Ok, eso es excelente. Básicamente, lo que queremos hacer, ¿no? Tenerlo tanto nosotros muchísimo más claro como luego los estudiantes, ¿no? Muchas gracias, Víctor y Paula. Excelente. Muchísimas gracias. Y pues sí, como vemos, esto tiene que ver con un primer nivel de concreción. ¿Para qué vamos a usar el foro? Y compartirlo a mis estudiantes para que estemos de común acuerdo hacia dónde vamos. Un segundo nivel de concreción antes de iniciar el foro tiene que ver con la secuencia general, ¿no? Antes, durante o después voy a usar mi foro. Y muchos de ustedes ya respondieron esta pregunta. Y de hecho es algo de lo que pues practicamos durante esta sesión. Miren, recuerden, aquí está la evidencia de cómo ustedes ya han ido trabajando este concepto y ya veían en qué momento iban a usar, ¿no? El foro. Por ejemplo, aquí van a ver una serie, luego, bueno, un recurso en Netflix, luego iban a hacer una reflexión, ¿no? Y la gran pregunta es en dónde iba a ir el foro, ¿no? Si como parte del cierre, como el instrumento de análisis en el proceso o como el antes de entrar al tema complejo que van a trabajar, ¿no? Entonces, pues la invitación está efectivamente para cerrar ese segundo nivel de concreción, que es algo de lo que ustedes trabajaron independientemente, ¿no? Para su entrega, pero vemos como si ya tenemos avances, ¿no? Y bueno, yo les pregunto, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Haru nos decía que va a hacer un taller para prevenir los trastornos alimenticios, que va a tocar temas de autoestima, autoimagen, distorsión, y si le gustaría aprovechar el taller que será en línea para compartir un entorno seguro para las alumnas. Y dice ella, me imagino una actividad de presentación con algún video donde puedan mostrarnos algo interesante de ellas que quieran compartirnos para conocernos mejor. Y más adelante nos decía, me gustaría desarrollar algunas competencias digitales, compromiso integral y trabajo colaborativo. Aquí está su propósito, ¿no? Y luego dice, como un primer acercamiento podría ser un foro social para conocer sus inquietudes y formas de pensar. Fíjense, por ejemplo, aquí vemos cómo Haru tenía una serie de ideas generales, ¿no? Que ya incluían ese tercer nivel de concreción, ¿no? Al que ya se estaba adelantando Víctor, que es efectivamente compartir unas máximas de cooperación. ¿Cuáles son las reglas del juego? Responde todas las preguntas, comparte 3 intervenciones al menos, ¿no? Y pues bueno, estos pasos pudieron ser de utilidad. Aprovechando que anda por aquí Haru y si tiene la posibilidad, Haru, ¿te gustaría compartirnos tu experiencia de diseño? Nos encantaría ver como ese proceso de antes y después, ¿no? De tener unas ideas que me gustaría retomar a formalmente decir voy a hacer esto, ¿no? Y efectivamente dar ese paso no es gratuito y pues demanda una serie de elementos, ¿no? No sé, Haru, si pudieras y te gustaría compartirnos. Sí. Muchas gracias, Haru. No, solo déjame, espérame. ¿Les puedo compartir mi pantalla? Claro, claro. Ok. A ver, bueno, yo decidí, ya tengo como muy específico qué quiero. Tengo una actividad que todavía no tengo los títulos de las actividades, pero a le puse reforzando mi imagen corporal, ¿ok? Ok. Entonces, lo que les pido es que se tomen una fotografía de cuerpo completo, que es esta, y luego lo que vamos a hacer es una pequeña intervención de la fotografía con los atributos que nos gustaría tener, o sea, como el cuerpo ideal que nos gustaría, ¿no? Entonces, yo lo hice en la computadora y puse encima de mi cuerpo el cuerpo ideal que me gustaría tener, como qué tipo de piernas, el pecho que tiene esta rayita de aquí, los brazos de una amiga.
que es boxeadora, o sea, como que esas cosas. Y después de hacer este collage, lo que analizamos es que si nuestra fisonomía se concuerda con lo que queremos, ¿no? Que en mi caso, pues sí concuerda. O sea, no nomás tendría que hacer 1.000.000 de horas de gimnasio, pero digo, o sea, mi cuerpo, por ejemplo, las piernas son grandes, o sea, de ese estilo, o sea, tenemos como el mismo estilo de cuerpo. Después, la siguiente actividad es, o sea, esto es dentro de la clase. Resaltamos, le quitamos los pegotes a la foto y resaltamos lo que nos gusta, pues, de nuestro cuerpo. Ay, perdón. Espera. Es que Ana me está escribiendo. Entonces, sí, yo sé. Espérame, déjame volver a compartir la pantalla. Entonces, esa es como la actividad de la clase. Entonces sería fotografía original. Esto es como un ejemplo de cómo se vería. La fotografía intervenida sobre cómo me gustaría ver y lo que resalto de mi cuerpo positivo. De aquí, esta actividad me la voy a llevar al foro. Entonces, lo que voy a hacer es que esta es la tercera fase del curso. Son 5 fases. Y aquí describí, se llama Reforzando mi imagen corporal. Será un foro estructurado ya que consta de instrucciones. Lo que espero es que las compañeras puedan dar opiniones positivas de su propio cuerpo, así como hacer un reforzamiento positivo sobre el cuerpo de sus compañeras. Lo que pasa es que hay hay como 3 niveles de la distorsión de la imagen. Uno es el objetivo, que es esta, que es cómo me veo realmente. Luego viene cómo me veo yo realmente comparada con otras cosas reales. ¿Sí? Entonces se hace como un comparativo tuyo objetivo. Después viene el nivel subjetivo, en el que yo ya lo incluyo en el foro, que es como qué aprendiste al observar tu cuerpo con atributos distintos a los tuyos, y esta parte de lo emocional. Lo subjetivo va ligado con tu físico y de cómo te sentiste con tus emociones al mirar tu cuerpo, ¿ok? Y la tercer parte es esta, que es como otro nivel donde tus compañeras van a opinar positivamente de tu cuerpo. Lo que yo he visto en esta actividad, porque lo he hecho en persona, o sea, yo lo he visto que lo hacen en persona, haz de cuenta, estamos aquí en la cámara y te digo, Yana, me gusta tu cara, la forma de tu cara, tus pestañas, o me gusta, entonces te digo lo que me gusta de lo que alcanzo a ver aquí en el Zoom, ¿no? Pero esto lo que haría es que sus demás compañeras puedan reforzar atributos positivos que posiblemente ellas mismas les gusten o que ellas no se habían dado cuenta que tenían. Por ejemplo, a mí me dijeron que les gustaba mi estilo, o sea, de que los lentes, el corte de cabello, la ropa que usaba. Entonces, para mí fue muy importante porque, o sea, cuando yo lo estaba haciendo, el taller, porque eso refuerza, porque yo sí le dedico tiempo a eso. O sea, que lipstick, que no sé qué cosa. Entonces, esto fue una forma en la que yo como que traté de llevar mi teoría, o sea, lo que habíamos platicado, bueno, lo que habías platicado de la introducción disciplinar. Entonces estoy llevando la teoría sin decirles exactamente, fulano de tal dijo tal, pero la estamos aplicando aquí en esos 3 niveles. Posiblemente, no he pensado todavía, pero posiblemente sí se los mencione. O sea, de por qué hicimos este ejercicio y por qué está estructurado de esta manera. Y este es el foro que yo haría. Posiblemente le aumente más preguntas, pero básicamente sería algo así. Entonces todas comparten su foto, o sea, igualito en una tabla para que podamos ver eso, y contestarán las preguntas y le contestarán a 2 personas. Muchas gracias, Haru, qué padre. Está muy padre tu actividad. Muchísimas gracias. Pues miren, lo primero que me gustaría como hacer la mención es, si vemos un antes y un después entre nuestras primeras ideas originales y esto que formalmente ve Haru, ¿no? Y bueno, no voy a intentar decirlo, pero yo te pregunto a ti, Haru, si crees que has podido concretarlo de manera distinta. Sí, porque
¿cómo se llama? Tiene más estructura. O sea, por ejemplo, primero estaba como muy vaga la idea, luego ya que leí, bueno, que tuve la clase pasada y que leí lo de ahora, lo que dejaste de lectura para hoy, venía ahí como cosas que yo había hecho ya de juegos de roles y eso, y dije, ay, qué padre, porque esto ya lo hice, pero ya tiene como que un fundamento teórico y ya siento paz interior. Entonces, sí me llamó mucho la atención como esas cosas y lo intenté integrar. O sea, por eso ya se ve más estructurado. Yo creo que le tendría que poner más, como sentarme más tiempo a pensar bien las preguntas, pero creo que es muy difícil que yo pensara en los 3 niveles que quiero yo retomar de mi trabajo en esta actividad que es, porque realmente es concientizar, y concientizar pues es un nivel muy avanzado en esta escala de Bloom, ¿no? Entonces sí es muy importante que para que yo pueda hacer que alguien concientice, tener en cuenta que tengo que pasar por un proceso y ese proceso necesita reglas, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí tiene que ser sí o sí estructurado, si no, o el foro lo que esté haciendo, porque si no, no va a funcionar. O sea, va a ser muy alta mi expectativa de lo que va a pasar. Muchas gracias, Haru. Y bueno, yo recuerdo que originalmente decías, yo voy a un foro no estructurado, ¿no? Y efectivamente llegas a la conclusión de sí va a ser estructurado porque lo voy a insertar en esta secuencia y con este propósito, ¿no? Muchas gracias, Haru. Y Y pues lo que te decía, nada más para agregar, que esto, que hay alumnas que no dicen, o sea, que no dicen las cosas ahí en la clase, y en este espacio sí va a haber un espacio para que puedan, quien quiera, pues soltarse, ¿no? A decir, a mí yo aprendí esto, me gustó esto, no me gusta esto, y que puedan sacar toda esa información. Porque yo de todas formas, al final, antes de que cerremos el grupo, yo hago una sesión individual. Y es ahí donde voy a retomar estas actividades de, yo vi esto de ti, pasó esto. Entonces, sí se necesita mucha estructura. O sea, yo no lo había pensado así solo por eso, porque como es de lo que sientes, o sea, más de emociones, pues yo obviaba que no necesitaba estructura. Y ya, eso es todo. Gracias. muchas Aquí nada más haciendo una reflexión sobre lo que comentaba Haru, precisamente con base a esto de estructurado y no estructurado. El foro estructurado no necesariamente es solo porque tiene instrucciones. Si vemos nuestros dos foros, los dos tienen instrucciones. La diferencia entre uno y otro es precisamente tener un propósito fundamentado para desarrollar esa actividad, ¿no? Entonces, a partir del propósito ya le podemos pedir al estudiante, por ejemplo, lo que decía Víctor, que en 70 palabras se estructure un concepto, que participe por lo menos 2 veces desarrollando el concepto y adicionalmente, pues la interacción con sus compañeros, ¿no? Entonces, el propósito es lo que le va a dar la estructura real al foro, no tanto las indicaciones o instrucciones que pongamos. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros esto, Haru. Está increíble tu actividad y mucho éxito. Adelante, Gracias. Yana. Pues vemos, Armando Conca nos decía que qué verbos se recomiendan dependiendo, usar los verbos que se recomiendan dependiendo de qué queremos que el estudiante logre, ¿no? Y bueno, Haru efectivamente ahora retomaba la taxonomía de Bloom, que para algunos es muy útil, ¿no? Efectivamente para identificar este tipo de verbos que pueden ayudarnos a ver hasta qué tipo de habilidad de pensamiento querríamos que los estudiantes llegara. Eso podría ser una opción. De manera general, la taxonomía de Bloom, ¿no? La pueden identificar de manera muy, muy rápida en la red, y hay algunos organizadores como este, miren, lo vemos aquí del gobierno de Canarias, y efectivamente nos ponen esta tablita, y miren, es interesante porque cuando yo digo que, o sea, va de nivel inferior a nivel superior, ¿no? Entonces, esto que decía Haru, ¿no? Efectivamente, cuando estoy en el nivel inferior, yo busco que mis estudiantes recuerden, lean, reciten, escriban algo general, observen, ¿no? Pero si yo quiero que lleguen a algo más complejón, ¿no? Como la comprensión, pues efectivamente espero que expliquen, que hagan un esquema, que resuelvan bueno, que desarrollen un resumen, por ejemplo.
Y si ya me voy a una habilidad de pensamiento mayor, máxima de creación, ¿no? Entonces tal vez yo espero que construyan, que diseñen, que planeen, que produzcan, que hagan, ¿no? Entonces, efectivamente, yo puedo llevar de menos a más a mis estudiantes, ¿no? Dependiendo de la actividad. Por ejemplo, si estoy en un foro donde vamos a ver cosas muy generales, pues sí que puedo quedarme en un nivel de pensamiento inferior, donde nada más están compartiendo, identificando una serie de ideas. Pero si ya voy a construir algo más complejo, como dice Haru, para concientizar, pues efectivamente que ya estoy hablando de algo de mayor profundidad, ¿no? Y entonces puedo identificar unos verbos que puedan ser de interés, ¿no? No sé, Vero, si te gustaría platicar algo acá. Fíjate, Haru, ahora que Sí, de la lectura, Vero la eligió con mucho cuidado para ustedes, porque efectivamente era una lectura muy rica. Y también eligió esta tabla, ¿no? Yo ahora la retomé ahí de la red, pero esta la he elegido Vero para ustedes. Y bueno, adelante, Vero. gracias, Diana. Bueno, aquí el tip que yo les doy, que a mí al menos siempre que he trabajado con competencias funciona, es medir el verbo. ¿A qué voy con eso? O sea, ¿qué verbo puedo medir? Esto es, yo puedo medir el que concientice el estudiante o puedo medir el que identifique un concepto. ¿Sí me explico? Entonces, con base a la medición del verbo, ustedes ya pueden determinar también el alcance de su actividad y esto va en relación a cualquier actividad. Por ejemplo, si me voy a los primeros 2 niveles, probablemente caigo en ese nivel si solamente quiero hacer un encuadre de del bagaje de conocimientos que traen mis estudiantes al momento en que vamos a iniciar con un tema o con una nueva materia. Pero si ya avancé en mi materia y yo ya quiero que el estudiante me demuestre con evidencia real que ya adquirió el aprendizaje, entonces me puedo ir desde aplica hasta crear, dependiendo de qué tan avanzado es el nivel, ¿no? Entonces aquí la recomendación que yo les hago es que midan el verbo, que escojan un verbo que sea medible con base al propósito, regresamos a lo mismo, al propósito que tenga la actividad, ¿no? Porque puede ser una actividad solamente de refuerzo al aprendizaje, donde haya un diálogo, donde haya un intercambio de ideas, y no necesariamente se les va a evaluar, ¿no? Entonces ahí puede ser el que reconozcan, el que interpreten, etcétera. Pero si ya voy a medir su aprendizaje, entonces tengo que, para mí específicamente, ser muy clara en qué quiero medir, o para nosotros, y que el estudiante comprenda también cuál va a ser la evidencia con la que vamos a evaluar ese aprendizaje, ¿no? Esta tabla es muy sencilla y a mí lo que me gustó específicamente de ella es la parte de hasta abajo. Nos orienta mucho en cómo usar los niveles y también con base al propósito competencia que nosotros queremos, qué verbo tal vez aplica, ¿no? Entonces, pues no quiero profundizar más en esto, pero ese es el tip que yo les doy. Ubiquen, midan sus verbos en cuanto a la evidencia que ustedes quieren evaluar en sus estudiantes. Muchas gracias, Vero. Y ahora les estoy pegando el enlace a esta tabla. Pero efectivamente vean cómo podríamos recuperar alguna de estas preguntas para introducción al foro y también para moderación, ¿no? O sea, tal vez yo les propongo el foro y durante y dependiendo de las intervenciones, yo haría una pregunta, por ejemplo, lo quiero llevar a un nivel más allá, quiero que analice Haru. Y entonces arrojo una pregunta del tipo, ¿por qué opinas que, ¿no? ¿Qué ideas justifican esto que comentaste previamente? Vean cómo la llevo a través de la moderación a un siguiente nivel de reflexión, ¿no? Entonces, pues sí que estas preguntas pueden ser muy útiles y si se dan cuenta van muy de la mano con eso que hemos revisado como parte de las estrategias que pueden emprender durante la moderación del foro, ¿no? Y las técnicas. Pues miren, vean cómo hasta ahora, ¿no? Todo lo que hemos hecho tiene que ver con un antes del foro, ¿no? Con decidir antes de iniciar ese foro hacia dónde vamos. Y luego pues viene algo muy rico también, Vero, ¿no? Que es durante el foro. Sí. Aquí durante el foro tenemos varios momentos en los que vamos a estar trabajando, de donde podemos recuperar algunas estrategias discursivas de las que hemos visto en las semanas anteriores
y que me gustaría mucho que Yana, me encanta cómo ella platica sobre estrategias, estas estrategias, entonces yo quisiera que nos compartas con base en tu noción. Gracias, Vero. Pues miren, hemos visto ya diferentes estrategias, hemos visto diferentes autores, hemos visto a Mortimer y Scott, a otros autores, ¿no? Que nos han platicado cosas que podemos hacer en el foro virtual. Entonces, de manera general, podríamos decir algo como esto, que durante el foro podríamos dirigir una serie de preguntas o de formas de intervención que nos permitieran contextualizar temas. Por ejemplo, usar anécdotas, evocar algún tema, usar marcos de referencia que tengamos en común y expresiones como cómo Usain Bolt se convirtió en el corredor más rápido, ¿no? Ahí estoy apelando a algo que conocemos de manera social, cultural, ¿no? Y entonces a partir de eso me ayudo o oriento o introduzco un tema que vamos a recuperar, ¿no? O sea, es mi pregunta clave para dirigir otra pregunta, ¿no? Tal vez. Cosas como antes han escuchado sobre un tema, durante la unidad 1 hablamos sobre tal. ¿Recuerdan lo que hablamos? ¿Pueden ver este fenómeno en otra cosa? ¿Cuál, no? Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es contextualizar lo que estamos viendo, ¿no? Otro tipo de cosas que podemos hacer son cosas explicativas, ¿no? Que nos permitan orientar nuestra atención cuando estamos en el foro. Entonces, desde colocar una imagen, un video, una lectura, y entonces yo tal vez le digo a Víctor, oye, Víctor, mira esta imagen y apoyado en la imagen, dime qué opinas sobre el tema, ¿no? O esto que dices, Víctor, se parece mucho a esto y le muestro, ¿no? Un organizador o una imagen que represente el fenómeno. Entonces sí que podemos usar esto para ayudar nuestra orientación o moderación en el foro. También puede ser que nosotros hagamos algo de profundización, justo lo que veíamos hace un momento con el tema de la taxonomía de Bloom y con Haru, ¿no? Tal vez, por ejemplo, yo les pregunto cosas como, ¿qué entiendes por cierto concepto? ¿Qué podemos concluir de este fenómeno? Después de ver esto, explícame qué pasó. Si se dan cuenta, lo llevo a un siguiente nivel. Entonces tiene que ver con profundizar el tema de trabajo. Y finalmente, y algo que está en medio, que involucra a todos estos anteriores, tiene que ver con estrategias de cortesía. Y también ya lo íbamos introduciendo. No es lo mismo decir, dime cuáles son estos recursos o dime estos recursos a decir, me pregunto a qué se parecen estos recursos. ¿Alguien me podría decir o me gustaría que me contaras qué recursos podemos ubicar aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí que tiene que ver con suavizar las instrucciones de tal manera que efectivamente pues no seamos demasiado directivos, ¿no? Con los estudiantes y los hagamos partícipes, ¿no? Los involucremos en el proceso a través de la cortesía, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, está en medio y pues sí que nos ayuda a la moderación. Y pues miren, si les parece bien, una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a una parte muy práctica, una vez que hemos platicado con ustedes. Que tiene... Nada más un tantito antes de continuar. Nada más quiero hacer aquí un paréntesis en cuanto a la moderación y en cuanto a las estrategias que nosotros vamos a ir usando para dar seguimiento al foro, en que desde que nosotros proyectemos este foro, contemplemos precisamente el alcance en cuanto a desarrollo por parte de los estudiantes y sobre todo en que yo tengo que estar presente y dar seguimiento continuo. ¿A qué voy con esto? A que a veces lanzamos un foro y no contemplamos el impacto que va a generar en el estudiante. A veces no tenemos mucha respuesta, pero cuando hay mucha respuesta es muy interesante cómo se desarrolla y entonces aquí es donde tenemos que estar muy conscientes de cómo responde cada alumno y dar seguimiento con estrategias para contextualizar, para explicar o como dice Yana, para profundizar, pero independientemente de cuál escojamos, siempre tiene que haber la cortesía de por medio, ¿no? La forma en que nosotros nos dirijamos al estudiante, ellos de la misma forma van a hacer va a repercutir en la forma en que ellos también van a estar participando. Pues nada más quería hacer este paréntesis para continuar. Adelante, Jan. Muchas gracias, Vero. Sí, sin duda muy importante considerarlo, ¿no? Fíjense cómo todo esto nos va a permitir aproximarnos a algunos casos y hemos elegido para ustedes algunas cosas muy concretas. Voy a cerrar esto.
Y dado que somos poquitos participantes, Vero, yo creo que lo vamos a hacer a micrófono abierto. No sé qué Sí. opinas. Completamente de acuerdo. Además, creo que me gusta más escuchar sus voces, conocer sus inquietudes. Perfecto. Miren, vamos a ver este primer caso que me voy a atrever a parafrasear, porque lo que queremos es que vean la esencia de los intercambios que ocurrieron aquí, ¿vale? Nuestra meta va a ser ver este foro y luego a partir del foro responder una pregunta. ¿Cómo moderarían esas intervenciones que vamos a ver a continuación, ¿vale? ¿Qué responderían básicamente, ¿vale? Como profesores. Este foro dice que se espera que respondan 3 veces respondiendo estas preguntas. ¿Qué red social utilizas y por qué la elegiste? ¿En qué medida la red social protege tu información? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del uso de esta red social? ¿Vale? Ese es como el propósito general de este foro. Y entonces... Un favor, ¿le puedes dar zoom para ver mejor la letra? Claro, claro. Gracias. Miren, ese es el foro general, bueno, el planteamiento general. Y luego responde el estudiante JJ su respuesta. Y su respuesta es la siguiente. Yo uso Facebook. ¿En qué medida la uso? Y dice él, en muchas medidas. Una de ellas es que mis publicaciones solo pueden ser vistas por mis contactos. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es poder conocer personas a una distancia, conocer lugares por medio de imágenes. Si tenemos familiares fuera de nuestro estado, pues podemos mantenernos en contacto a través de esa plataforma. Asimismo, puede ser desestresante entrar a una red y ver cosas curiosas o juegos. En desventaja, encontramos que no todo el mundo tiene un filtro de seguridad para el respaldo de tu información y hay personas que pueden hurtar y robar tu identidad, ocasionando algún daño moral a la persona. Esa es la respuesta del estudiante JJ, ¿vale? A JJ le contesta EA y le dice, muy bien explicado y coincido contigo. Facebook es una herramienta muy fácil de usar. Alguien más le contesta, coincido con tu opinión y creo que es muy asertiva, a pesar de que Facebook tiene muchos filtros, pues puede pasar que usen tu información con otras personas, ¿no? Y dice alguien más, pero mira, que no pones el por qué la elegiste, ¿no? Le dicen, no pones por qué la elegiste. Por lo tanto, no sé si la escogimos por el mismo propósito o motivo. Sin embargo, lo que mencionas acerca de que nosotros podemos moderar la información, quién mira el perfil, fotos, publicaciones, es cierto. Pero no debemos olvidar las políticas que tiene Facebook, ¿no? Eso de manera general le responde y responde el compañero original, dice JJ. Tienes toda la razón, se me pasó esa respuesta. ¿Por qué elegí Facebook? Al inicio fue por moda, porque mis amigos la usaban, pero con el tiempo se volvió mi medio de comunicación con mi familia, ¿no? Eso es lo que contesta. Alguien más por ahí le contesta que está de acuerdo, pero que no está de acuerdo en que sea una ventaja conocer gente extraña por este medio, ya que no tenemos noción de quién está detrás de la pantalla. Solo te recomiendo que cuando lo hagas procures tener cuidado, le dice, ¿no? Vemos aquí algo muy claro, una opinión encontrada que manifiesta. Y dice alguien más, compañera, le contesta a ella, me gustó mucho tu punto de vista, pues desde que inicia sesión se abre un mundo de información y no se sabe a veces ni quién está detrás de la pantalla. Es muy importante proteger la cuenta, ¿no? De manera general. Y alguien más le contesta, quiero comentarte que estoy de acuerdo con tu comentario. En lo personal, uso Facebook, se me hace una red muy fácil de usar y muy entretenida. Y luego continúan con otros temas, ¿vale? Ya no recuperan el estoy de acuerdo, el no estoy de acuerdo, siguen con otros temas compartiendo sus propias contribuciones. La pregunta mágica tras estas intervenciones es, ¿cómo moderaríamos esto? ¿Cómo moderaríamos estas intervenciones? Ya vimos algunas estrategias, ¿no? Las repasamos. Y la gran pregunta es, ¿cómo responderían ustedes? ¿Les gustaría contarnos? Nos encantaría que Ana, Armando, Carlos, Haru o alguno de ustedes pudiera compartirnos su respuesta. ¿Cómo ven? Yo creo que depende un poco también del objetivo del foro, ¿no? Porque si la intención era que ellos estuvieran concientizándose de las desventajas y ventajas que tiene algo, entonces yo lo que haría en tal caso sería a lo mejor, si fuera ese el objetivo de tener como esa conciencia de los pros y contras de las redes sociales,
pues yo empezaría como a reforzar aquellas cosas. Por ejemplo, si hay algo que dijeron en términos de ventajas de la red, entonces decir, ah, mira, sí, coincido contigo y aparte, no sé si sabías que existe estas otras opciones que maneja Facebook, o sea, como reforzando justamente ese carácter, pero yo creo que me haría falta como ese dato de cuál era como el propósito del profesor o la profesora para poder como encauzar una respuesta más adecuada. Muchas gracias, Carlos. Y sí, Gracias, Carlos. efectivamente, el nombre de la unidad de trabajo que están trabajando es redes sociales y justo quieren promover el uso crítico de las redes sociales. Entonces sí, tienes toda la razón y a partir de eso podrías intervenir y como ya comentabas, ¿no? Podrías estar usando o comentaste por lo menos dos estrategias. La primera, que tiene que ver con cortesía, ¿no? Decías, le diría que estoy totalmente de acuerdo en lo que están compartiendo, que efectivamente tienen que tener cuidado. Y la segunda que estabas planteando tendría que ver con cómo les estás recuperando la red social y los estás dirigiendo para allá. No sé si ustedes conocen esta red social, ¿no? Nos decías hace un momento. Entonces estás introduciendo algún tipo de conocimiento, entonces puedes estar explicando o profundizando de acuerdo a lo que les estés contando, ¿no? No sé cómo ven, qué opinan, qué contestarían el resto de ustedes. ¿Quieres comentar algo acá, Vero? No, no estoy completamente de acuerdo con Carlos. Me gusta mucho la idea que él tiene. Creo que está bien todo. Pero me parece que Víctor creo que quiere participar. Adelante, Víctor. Pues ahorita ya oyendo el propósito del uso crítico de las redes sociales, pues estoy trabajando ahorita un poco esto con mis alumnos y por ejemplo algo de lo que les hablaba era de este concepto de la burbuja de filtro, el filtro de burbuja, que es toda esta cuestión de los algoritmos que existen en redes como Facebook, que van identificando nuestros gustos y nuestras búsquedas para retroalimentarnos con información, con lo que les decía es noticias a la medida, ¿no? Entonces muchas veces esto lo que refuerza es que no tengamos acceso a puntos de vista que son distintos a los nuestros, ¿no? Sino que nada más nos estemos alimentando de reafirmar nuestras propias creencias, nuestras propias emociones a veces, ¿no? Entonces yo lo que haría en el foro es como meter este elemento y decirles, bueno, primero decirles, sí, muy buen punto, lo de la privacidad es muy importante, ¿no? Pero que a ustedes saben o han pensado o han reflexionado sobre cómo funciona, por ejemplo, en términos cuando usas el Facebook para información o noticias, cómo funcionan los algoritmos, qué hacen los algoritmos, si los algoritmos influyen en lo que recibimos o no, como también una medida de que ellos reflexionen sobre esto que les puede suceder, ¿no? Que nada más vivan justo en una cámara de resonancia, que es lo que planteaba en mi ejercicio, ¿no? Que los filtros de burbuja lo que llevan es que vivamos en las redes sociales en cámaras de resonancia y luego por eso las secciones de comentarios se vuelven una batalla, porque esas cámaras de resonancia lo que hacen es que polarizan a las personas y cuando se juntan personas que piensan distinto en los comentarios, se vuelve ahí una batalla campal. Entonces, pues, integraría ese elemento para aquellos que a lo mejor no lo habían pensado, lo empiecen a considerar. Maravilloso, muchas gracias, Víctor. Pues vemos claramente cómo, por ejemplo, en términos de Morten Scott, y lo importante no son los autores, sino la reflexión, estás introduciendo conocimiento disciplinar, ¿no? Estás convocando, introduciendo una idea, recuperando, o sea, retomas, enfatizas las ideas de los estudiantes y a partir de eso te ayudas a introducir un nuevo concepto, un nuevo conocimiento que tiene que ver con esta burbuja, ¿no? Esta burbuja que tiene que ver con este análisis crítico de lo que pasa en el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, efectivamente vemos cómo tu experiencia y tu papel como profesor te permite hacer este juego, ¿no? Este uso de estrategias discursivas para orientar, para moderar a tus estudiantes en el foro, ¿no? No sé, Vero, si te gustaría incorporar algo. Pues lo que me da mucho gusto es ver la reflexión en general, ¿no? De cómo puedes
introducirte dentro de la misma plática, encontrando beneficios entre todos los elementos que te da cada participación, ¿no? Y pues eso es lo que me refleja lo que comenta Víctor, ¿no? Cómo él puede interpretar a partir de las, pues de las posturas de los estudiantes un elemento adicional, ¿no? O sea, ya pensaste en esto y cómo se está reflejando contigo y pues es excelente. Esa es la idea precisamente de esta herramienta, encontrar la manera de que el estudiante se vuelva muy participativo y adicionalmente que su pensamiento crítico lo desarrolle al máximo. Muchas gracias, Vero. Pues sí, vemos cómo, sin ponerle apellidos porque no es lo importante, estamos usando diferentes estrategias, recuperar a los estudiantes, ser corteses en el momento, además introducir contenidos y devolverles preguntas, ¿ven? La tarea del profesor siempre es compleja, siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente vemos que pudimos, ¿no? Ahora recuperar algunas cosas que pudieron ser de utilidad durante el curso o puede ser que vale la pena reconsiderar para analizar después, ¿no? Vamos a ver un siguiente ejemplo, si les parece bien. Este ejemplo es de un curso de profesores, ojo, que tiene como propósito analizar el uso responsable de la información. Entonces, entre las reflexiones que se hacen con estos profesores está este foro virtual en donde se les pide que respondan esto. Discute los siguientes planteamientos. Durante el proceso de formación profesional de los alumnos, ¿qué implicaciones tiene la identificación del plagio? En su papel de profesor, ¿qué medidas aplica para prevenir o sancionar el plagio cometido por los alumnos? Lee y comenta la participación de tus compañeros, ¿vale? Este es un foro real, nuevamente. Y bueno, lo que vemos es que alguien por aquí contesta lo siguiente. RF, hay que ser muy claros respecto al plagio y la importancia que tiene, así como las consecuencias. En la era digital, donde es muy fácil copiar y pegar, nos da un poquito de ideas al respecto, contextualizando justo la idea de cómo en la era digital es muy fácil copiar y pegar. Y luego cita el artículo 37 del Reglamento de Estudios de la Ibero. Y dice, valga la cita, Reglamento de Estudios de Licenciatura, página 21. El alumno deberá abstenerse de llevar a cabo plagios parciales o totales de obras, diseños, proyectos o propuestas procedentes de tesis, revistas, libros, diseños, marcas o similares. Lo anterior conducirá a sanciones civiles, penales y administrativas a que haya lugar, independientemente de las sanciones académicas correspondientes, ya que la propiedad intelectual e industrial se encuentra protegida por la legislación vigente en la materia. Entonces él dice, sería muy riguroso si encontramos un plagio sancionar. Y entonces alguien por aquí le contesta lo siguiente, hola RF, concuerdo contigo, es necesario poner alguna sanción en caso de plagio, pero también, ojo, pero también es fundamental que los alumnos entiendan primero la importancia de citar adecuadamente y los beneficios que aporta en trabajos académicos, profesionales, científicos. Primero, orientarlos en el por qué insistimos en que aprendan a citar referencias y luego, ya en caso de que ellos incurran en plagio, aplicar alguna sanción. Y le contesta alguien a esta persona en particular. Concuerdo contigo, lo primero es informar a los alumnos que al tomar información de otros para construir un argumento enriquecido, estamos obligados a indicar quién es y de quién es y dónde aparece. Y le contesta nuevamente, tu comentario me deja ver que al mostrar a los alumnos que la práctica de copiar y pegar fortalece el trabajo académico cuando se cita y trabaja adecuadamente la información. Yo comento a los alumnos que identificar un plagio es tan fácil como copiar y pegar en las herramientas como Urkun, que por cierto es una herramienta en la plataforma para identificar posibles casos de plagio académico. Y alguien más le dice, gracias por la cita, coincido al 100% en la importancia de enseñar a los estudiantes a respetar lo escrito por otros y que creo que en verdad muchos de ellos no alcanzan a darse cuenta de lo grave que es no citar adecuadamente. Y dice, nuestro papel es hacer que den cuenta de esto, que no es aceptable bajo ninguna situación y tenemos que dejar de dar por hecho que en semestres adelantados ya lo comprenden y saber citar correctamente. Y alguien más dice, muchas gracias por compartirnos. Creo que en buena parte ellos incurren en esas malas prácticas por desconocimiento y no lo tienen claro. Gracias por tus comentarios. Es fundamental sensibilizar a los estudiantes sobre los alcances e implicaciones que tiene el plagio.
Necesario como docentes brindar esos espacios de reflexión en nuestra materia y ayudarles en el proceso de escritura, además de inculcarles citar y referenciar. Ahí vemos una cadena completa de una intervención, alguien ha dicho algo y una serie de compañeros ha compartido una serie de comentarios. Algunos coinciden, algunos marcan su distancia, ¿no? Pero estas son las intervenciones y la gran pregunta es, ¿cómo moderarías estas intervenciones? Vamos a poner el escenario, abrieron este foro el lunes y hoy es miércoles y se encuentran con esto. ¿Qué responderían? ¿Qué nos cuentan? Si pudiera por acá, por ejemplo, contarnos algo, no sé, Armando, Lorena, alguien que se encuentre por acá. Paulina. Arumi. Es que no está fácil Sí. Está complicado. Yo creo que lo que haría es una intervención menos dirigida a lo cognitivo y más al sentido, yo creo que emocional, ¿no? Como pensar, hacer reflexionar a los alumnos, o sea, a través de esto, de los docentes, pensar, bueno, ¿y cómo hacemos sentir a los alumnos lo que un autor siente cuando es plagiado, ¿no? Entonces, a lo mejor generar alguna dinámica que los haga sentir cómo otra persona usa sus ideas o sus palabras, y a lo mejor no, ni siquiera tiene que ser un libro, ¿no? A veces simplemente con que las amistades empiecen a usar la misma ropa, a usar las mismas palabras o hacer las mismas referencias, se sienten molestos porque pierden su parte de autenticidad, ¿no? Y después de hacer ese sentimiento, ya transferirlo a la parte cognitiva, porque me parece que al unir estas dos partes es más fácil que entonces lo acepten y sean más respetuosos, ¿no? Por ahí iría yo. Excelente, excelente. No sé si alguien más quiere compartirnos su opinión. Armando, adelante. Bueno, ¿sí me oyen? Sí. Sí, muy bien. Dos cosas, yo digo que haría dos cosas. Una es poner en contexto esta situación de plagio, porque bueno, por mi experiencia a veces no es necesariamente que sea voluntario el plagio, sino es una cuestión de que el alumno no sabe en qué consiste un plagio. A lo mejor por una cuestión de que están acostumbrados a, como dice en el texto, a copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, no, ahí que están hablando de sanciones y demás, creo que no es la misma intencionalidad entre una alumna, por ejemplo, de primer semestre, que ya le estamos empezando a pedir que cite sus referencias, a alguien que, por ejemplo, ya va en semestres más avanzados, ¿no? Por ejemplo, séptimo, octavo semestre. Y yo esperaría que el séptimo, octavo semestre ya se le haya quedado que sí es una falta grave, ¿sí? Y en comparación con el del primer semestre. Entonces, podría a lo mejor un comentario en ese sentido de poner en contexto, ¿no? Si bien a lo mejor no ser tan draconianos de poner una sanción porque no es aceptable, es revisar el contexto en el que se está haciendo. Ese sería el primero. Y la segunda, y eso lo hago con mis alumnos, es decirles cuál es la utilidad de que citen correctamente. Creo que lo mencionan aquí en el texto, pero por ejemplo, mi intervención sería decirles, ¿saben? Que lo que pasa es que cuando ustedes en sus trabajos, en sus presentaciones, ponen correctamente su referencia, si hay algo interesante que nosotros como profesores, porque ustedes nos están ayudando a construir conocimiento con este tipo de trabajos. Entonces, si hay algo interesante que a lo mejor nosotros no lo hemos visto, porque finalmente no es lo mismo que una persona como profesor revise información a que 25 o 30 al mismo tiempo estén revisando información, nos ayudan a actualizarnos, ¿no? Y para poder ir a la fuente principales, para eso nos sirven sus referencias. Entonces yo lo enfocaría en ese sentido, ¿no? Sí. Gracias, Armando. Yo quiero recuperar de ambos el sentido humano que manejan. La verdad, esa parte se me hace increíble porque tanto Lorena como Armando se enfocan más en la parte humana de los estudiantes, ¿no? En primero reconocer cuáles son las condiciones que los llevan a cometer ese plagio
y aparte de todo, motivarlos y encontrar la manera de que comprendan de una manera sencilla y no a base de, como dicen antiguamente, bueno, con elementos que pueden ser a veces hasta violentos en la forma en que se aplican. Eso está padrísimo, la forma en que ustedes trabajan esa parte humana que les va a servir mucho dentro del foro, ¿no? Y al final creo que cuando hablamos del plagio, un punto que no me acuerdo bien quién lo comentó, es que a veces traemos ese hábito porque es lo que hemos visto y es lo que hemos vivido toda la vida. No sabemos que eso es plagio, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho sus participaciones. Yana, no sé si quieres comentar algo. Creo que Haru nos quería comentar algo. Adelante, Haru. Sí, que por ejemplo, algo que me llamó la atención del foro que nos compartieron fue que sí, las personas sí están comentando como activamente o sea, los comentarios o sea, de cada participante. Yo lo que le agregaría es como lo que haces tú, bueno, ustedes en nuestros foros, de seguir como indagando, o sea, porque también es importante la participación, o sea, que el moderador esté activo. O sea, que no nada más los alumnos estén activos, porque si no, se podría ir a perder como el hilo de lo que realmente queremos retomar, porque se pueden enganchar de algún comentario pues positivo o negativo de la persona que les está escribiendo, porque también pues aunque no son reglas no dichas de que se tiene que hablar con respeto y eso, pues podrían, no sé, ser atacados o algo y el moderador no está, ¿no? O sea, o no está interviniendo como en esa parte para calmar como el agua, ¿no? Porque al final, pues, hay veces personas que sí, cuando dan su opinión son, como muy directas y también es como importante que el moderador esté al pendiente de qué están diciendo sus compañeros. Muchas gracias, Haru. Gracias, Vero. Qué importante es, ¿no, Vero? El tema Sí, de la cortesía, que vamos a ver también durante la próxima semana, ¿no? Efectivamente. Lo vamos sí. a analizar un poquito. Sí, aquí yo les aplaudo, de verdad, les aplaudo la parte humana que reflejan sus reflexiones ante estos ejercicios que hemos hecho, porque la realidad es que eso es lo que nos va a dar a nosotros también muchos más elementos para que fortalezcamos y se enrobustece esta actividad dentro de nuestra aula. Muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias a todos y a todas. Hasta ahora hemos visto 2 ejemplos y nos vamos a uno real que hemos vivido. Y allá va, ¿vale? Es un ejercicio de introspección. Y aquí tenemos... Exactamente. Sí. En este caso, si recuerdan el foro de la primera semana, algunos participaron, Allá voy, allá voy. algunos llegaron a participar porque después de la primera sesión les dijimos que podían participar. Sin embargo, aquí el ejercicio que queremos que ustedes observen es cómo ninguno se dio a la tarea. Sería muy pocos, y esto cómo lo podemos determinar por la cantidad de visitas que cada participación tiene. Ninguno se dio a la tarea de ver qué escribió el compañero, y si lo hicieron así como de, ok, y ya. No está mal, porque al final el ejercicio era que ustedes respondieran 4 o 5 preguntas, pero no nace directamente de ninguno el responder a algún otro compañero. Entonces, aquí está interesante el ejercicio cuando nos vamos al siguiente foro. Y sí tiene instrucciones, probablemente no tiene las instrucciones tan específicas como la tiene el otro, pero este tiene instrucciones. O sea, dice reflexiona y pongamos en común. Cuando hablamos en pongamos en común es como decir, a ver, lo que tú piensas y piensan los demás, vamos a trabajarlo. Pero, o sea, no fue tan claro
para ninguno, porque ninguno tiene una participación dentro de haber respondido a otro compañero, ¿no? Cuando vamos al otro foro, que a este sí le llamamos estructurado, porque ya encontramos desde la redacción un propósito. Hay un propósito que es que conozcamos de los demás su postura ante estas 4 preguntas y podamos comentar con ellos esa postura con relación a la que nosotros tenemos. Entonces, en este foro se ve increíble la participación. Tenemos espacios donde hubo 46 visitas, en otros. Aquí el único detalle que lo aclaramos y lo vimos en la segunda semana fue que no fuimos muy precisos en la indicación de dónde debían de participar todos y sí se generaron algunas cadenas adicionales. Sin embargo, en todas las cadenas hay participación de alguien más. Y eso está padrísimo porque se vieron ustedes como en la, no sé si decirle necesidad de reflexionar lo que escribieron los demás y de responder a partir de tener un propósito bien marcado en las indicaciones de nuestro foro. Entonces, aquí te cedo la palabra, Yana, para que continúes. Aquí tiene todo que ver la moderación, como dice Haru, ¿no? Porque aunque nosotros tuviéramos muy claras todas las instrucciones y precisáramos 1, 2, 3, N pasos, efectivamente la moderación se vuelve como un peso en donde ya hay alguien del otro lado que va a estar atento, donde ya hay alguien que me contestó, ¿no? Y donde entonces yo efectivamente recupero intervención. Tiene que ver también el peso que le damos en la evaluación. Recuerdan que también hemos platicado sobre eso y que efectivamente decimos, bueno, pues si no es evaluable, pues me lo ahorro, ¿no? Pues porque tengo mucha prisa, porque tengo mucha carga de trabajo, pasan muchas cosas. Entonces, pues si tengo oportunidad le doy una revisada, pero no precisamente voy a participar, ¿no? Entonces, tiene que ver también con esa parte. Y bueno, pues vemos efectivamente que se han compartido las respuestas a las preguntas y han tenido también oportunidad de discutir entre ustedes. Por ejemplo, ha habido quien dice, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, a mí me parece importante también tal cosa, ¿no? Han hecho una serie de cosas. Y la gran pregunta es, efectivamente, ¿no? Si ustedes introducirían o convocarían algún nivel de profundización. Por ejemplo, y ya lo veíamos la sesión pasada, Vero, aquí retomando a Armando, por ejemplo, ¿no? Le dice gracias por compartir tus respuestas, ¿no? La descripción que realizas es precisa sobre cómo es el rol del estudiante y demás. Y luego más adelante le hace lo que diría o citaba Haru hace un rato, una introducción de conocimiento disciplinar. Lo está llevando hacia una idea principal. Y le dice, te comparto lo que estos autores comentan sobre lo que es la esencia de un buen moderador. La esencia del buen moderador está en el entusiasmo, el compromiso y la dedicación intelectual que ponga en la dinámica, es decir, en su propia actitud ante el curso, más que en sus habilidades. Y luego la pregunta del millón, ¿qué opinas sobre esta postura? ¿No? Vean cómo no solo coincidí, no solo le dije muy bien y fui cortés, sino que además, como decía Haru, lo llevé a un siguiente nivel, ¿no? Le estoy preguntando, estoy introduciendo conocimiento, ¿no? Y lo llevo a un siguiente nivel. ¿Qué opinas sobre esto? ¿No? Estoy queriendo que reflexione más a profundidad. Y efectivamente, entonces, mi papel como profesor tiene un mayor peso aquí. ¿Cómo ven? ¿Qué ven sobre este asunto? ¿Le hubieran respondido distinto? ¿No? ¿Agregarían algo? ¿O qué piensan sobre este tipo de intervención? Alguien cualquiera que nos quiera platicar. ¿Se escucha? Adelante, sí, adelante, Pau. Bueno, es que a mí me parece padre que haya este tipo de retroalimentación porque no es solamente una opinión, sino es parte de agregar conocimientos sobre el aprendizaje que vamos haciendo. Y el jalar otros autores nos permite tener quizá más, bueno,
personalmente me da más seguridad sobre lo que estoy proponiendo o me ayuda a encontrar nuevas perspectivas sobre lo que estoy construyendo. Muchas gracias, Pauli. Gracias, Pau. Yo también quisiera decir que coincido con ella porque, por ejemplo, ver este tipo de comentarios hace que sí, que tengas más seguridad, ¿no? O sea, que posiblemente yo llegué a esta idea por alguna concepción pero ya alguien lo dijo, o sea, ya está estructurado, o sea, hay una estructura real de eso que yo puedo estar como apenas pensando, ¿no? Y creo que, por ejemplo, tener una estructura al contestar es muy importante. O sea, lo he visto aquí. Por ejemplo, si te das cuenta, después de que tú le comentas, Vero, o sea, todavía él hace otra retroalimentación, ¿no? Entonces sí se alcanza a lo que decías de llevar al segundo nivel, Yana, o sea, de seguir llevando esta reflexión al segundo nivel. Y aquí es donde podríamos como ocupar esta parte de la lectura que es como personalizado, no me acuerdo cómo se llamaba, algo de individualizado, conocimiento individualizado, no me acuerdo bien la palabra, pero en esta parte se puede hacer, porque aunque el foro es general para el grupo y se puede hacer una reflexión grupal, cuando tú le contestas a las necesidades particulares de esta persona, no sé, una pregunta en particular. Y si otro se metió a contestarle, ya vio su reflexión, la reflexión del moderador y la misma reflexión que contestó después el dueño de quisiéramos tener como un aprendizaje significativo y grupal, creo que sería, es como una buena, es como una buena como integración de todo eso. O sea, en este ejemplo. Muchas gracias, Haru. Muchas gracias, Haru. Y aquí, perdón, otra cosa que estoy notando mucho es el tema del poder de las preguntas, porque siempre, o sea, el moderador, si tú empiezas a dar preguntas que tengan X o Y intención, ya estás poniendo como la piedrita en el zapato para decirle a la persona, ching, no ha terminado la conversación, tengo que seguirle en caso de que no tenga como este ánimo de aportar de manera, pues, no sé si decirlo autónoma, pero creo que justamente en el marco de la moderación, la adecuada formulación de la pregunta en función de ese objetivo que tengas al inicio, creo que es como que la gran diferencia también en ese contexto. Sí. Un tip, por ejemplo, si nos regresamos a donde respondió, creo que Lorena fue la primera que respondió este foro, en el que estábamos, Yana. Lorena fue la primera que respondió y no había más participaciones. ¿Qué hacemos cuando alguien hace eso? O sea, hagan de cuenta, no pasó tanto tiempo en este caso, pero hagan de cuenta que iniciamos un lunes y ya estamos por ahí del miércoles y solo hay una participación de todos sus estudiantes. ¿Qué se les ocurre hacer a ustedes? No sé si mandar un correo recordatorio para que se metan a hacer. Ok, bueno, esa podría ser una opción, pero ¿qué otra opción podríamos generar dentro del foro? Hay que atender a todos, ¿están de acuerdo? O sea, tenemos por un lado la situación de que vamos a pensar que de 15, 14 no han respondido, pero uno ya respondió. ¿Qué hacemos con ese uno? ¿Le respondes al que ya participó para que no quede volando? Así es, pero también le respondes de tal manera que lo provoques a que te responda. Este fue el caso aquí con Lorena, que era solita y entonces dices, ¿cómo le hacemos para que... Es en el otro foro, Yana. Ah, sí, ya vi Sí, estás en el... Entonces, aquí una estrategia que bueno, fue mi caso, yo la usé con Lorena, es responderle a su, o sea, no dejarla al aire, responderle y terminar con una pregunta
que la provoque a, como quien dice, hacer una investigación adicional, ¿no? O sea, siempre tiene el material ahí, pero tiene que, entonces estás provocando y no tienes ese estudiante inactivo, no lo tienes pasivo, y pues por acá estás viendo cómo le vas a hacer para que entren los demás, pero al menos a este estudiante le estás dando seguimiento, y eso es importante cuando generas otro foro para más adelante dentro del mismo grupo. Empiezas a fomentar que más rápido empiecen a participar. Y lo vemos ahí clarito, ¿no? Ya, es que estaba en el otro foro, pero miren cómo le responde Lorena a Vero, ¿no? Le dice algo Vero y le responde y ya. Y luego más adelante esto como que parece convocar a algo. Aquí hay respuestas, ¿qué está pasando? Y entra Haru, ¿vale? Y dice algo. Y luego le digo yo algo. Y esto enriquece nuestras contribuciones, ¿no? Efectivamente, no es lo que se nos va ocurriendo, sino que estamos dirigiendo hacia ideas principales, ¿no? Que nos lleven a reflexionar en torno, en este caso, a el tema de trabajo del foro, ¿no? Y también una reflexión personal sobre el uso de foros, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo respecto a este trabajo que hemos realizado en estos dos foros. ¿Alguna reflexión? Cómo es interesante cómo esto que hacemos no solo nos está llevando a una idea principal y estamos intentando desarrollar una dinámica de trabajo donde estamos juntos indagando las participaciones en el foro y cómo moderarlos y cómo intervenirlos, sino que también tenemos oportunidad aquí entonces de evidenciar cómo es importante tener ciertas estructuras, cierto tipo de participaciones. Por eso las estrategias son tan importantes. No solo estamos retomando apellidos y autores y nombres y le estamos poniendo nombre a todo. En realidad estamos queriendo tener ideas principales de cómo podemos dirigir esta parte. Y segunda reflexión importante, ¿por qué es que el foro tiene un valor especial? ¿Y por qué es que amerita un tiempo de trabajo? ¿No creen? Eso es muy importante porque también lo hemos visto mucho, se abren foros como, sí, aquí pongo un foro y listo, ¿no? Y ya vimos que efectivamente nuestra práctica tendría que ser mucho más rica en ese sentido, ¿no? Adelante, Víctor. Bueno, quería preguntar algo. Es posible que a lo mejor después lo abordemos, pero algo que me empieza a surgir y que me surgió desde que estuve viendo la sesión anterior, ya grabada después, es cuando plantean lo de los tiempos de los foros, ¿no? Que mínimo una semana. Y entonces lo que me empieza a mí a surgir es la cuestión de cómo organizar el tiempo para atender los foros, ¿no? Entonces no sé si vamos a abordar eso y me espero o pero es una inquietud, ¿no? Que me empieza a surgir. Ok. Mira, normalmente, así rápidamente te puedo comentar, un foro se espera que la retroalimentación o seguimiento puntual del moderador no pase de más de 24 horas a partir de la última participación. Entonces, si tú tienes 20 estudiantes o algo así, esperamos que haya una participación continua. Te puede llevar más tiempo el estar leyendo a cada uno. Sin embargo, de esas reflexiones que tú vas viendo día con día, generar una conclusión y responderles de manera general. Eso sería una forma, una manera. Y el tiempo, nosotros hablábamos de una semana porque es el estándar promedio, ¿no? Pero eso tú lo puedes determinar con base al propósito que tenga tu foro, ¿no? Si lo quieres para una actividad en específico o lo quieres para desarrollar, por ejemplo, alguna reflexión que va llevando tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría comentar en este momento. Y sí, hacia la siguiente semana ya vamos a aterrizar un poquito más en los tiempos y estructuras de valoración y evaluación de los foros. Solo de manera general recordar que si estamos a nivel universitario, eso no quiere decir que diario, Víctor, tengas que estar entrando al foro, porque se entiende en este nivel que puede ser eso muy difícil porque tienen diferentes materias y una carga distinta y una profundización diferente también. Entonces, una recomendación general es darse espacios. Por ejemplo, algo que les decimos a los profesores Ibero es, por ejemplo, dedícale un tiempo los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo,
depende del propósito y depende de la temporalidad del foro. Y entonces te das oportunidad perfecta de ver, de enterarte y de intervenir oportunamente. Pues bueno, dedicarle solo un rato y luego regresar a otras actividades porque tienes otras, ¿no? Relacionadas a la materia. Pero efectivamente los tiempos serían importantes. Idealmente 24 horas, efectivamente, pero entendemos que tienen diferentes materias, ¿no? Adelante, Armando. Armando, sí. Adelante, Armando, si gustas hablar. Perdón, es que no me respondía a la pantalla. Aquí una duda, bueno, sería yo creo que una pregunta en cuanto a cómo se podría hacer. O sea, entiendo, se van armando las conversaciones, los hilos individuales, las distintas interacciones y demás. Pero, por ejemplo, físicamente sí sé cómo hacerlo. Aquí estoy dilucidando ver cómo, sin ser necesariamente un cierre, cómo puedo. A mí me gusta, por ejemplo, después que dejas, por ejemplo, en este foro un día, 2 días, no sé, el tiempo que dejemos para que vayan saliendo las respuestas e intervenciones, es recapitular. Decir, bueno, lo que estoy viendo, por ejemplo, son 2 posiciones, una que dice esta cosa y otra que dice esta cosa. Resumiendo que lo que han dicho es esto y esto, ¿cómo piensan que va a la dirección? ¿Cuál de las 2 ideas, suponiendo eso, tendría más peso o es más significativo, etcétera, etcétera? Si lo voy poniendo individual, hay algunos que no lo van a ver, entonces sería como una respuesta a mi propia publicación general. Sí. Si tu respuesta va a ser para todos, se responde a nivel general. Si tu respuesta es por cadenas, aquí voy por cadenas, y no me refiero a estas cadenas que están separadas, o sea, cuando vemos un foro viene como un árbol, ¿no? Como un árbol genealógico que va teniendo ramas. Entonces, por ejemplo, tú estás viendo la respuesta de Lorena, de Carlos, de David, de Luis, ¿no? Y observas que ellos 4 coinciden de alguna forma en sus respuestas. Entonces, tú lo que puedes hacer es responder abajo del último y decir, con base en lo que comenta Lorena, Carlos, David y Luis, observo tal respuesta, etcétera, y plantear ahí una conclusión con relación al tipo de respuesta que te estás dando a un grupo de estudiantes. Y te puedes ir así, por ramas de estudiantes, respondiéndoles con base a sus respuestas, no necesariamente de manera individual, porque todos están coincidiendo de alguna manera en una postura. Ahora, si las posturas son demasiado opuestas entre los estudiantes, ahí sí reflexionar qué tan pues válido es para ti responder estudiante por estudiante, porque también va a depender mucho de que tú consideras que sí realmente necesitas hacer la retroalimentación individual, ¿no? Cuando de plano un estudiante se te salió por completo de contexto o algo así, pues ya lo tienes que redirigir, ¿no? Esas son estrategias para trabajar los foros y que te permiten adicionalmente mantenerte en contacto más tiempo sin desgaste en cuanto a estar respondiendo a cada estudiante de manera individual. No sé si esa te responde. Sí, porque la forma en cómo está estructurado para hacer eso, como que no es tan amigable. O sea, si quiero hacer contribuciones a una cadena que varios están opinando ahí, a lo mejor los otros no lo ven. O sea, o no es tan fácil que los otros lo vean. Sí es fácil cuando tú le explicas se supone que los estudiantes deben de tener una manera ay, perdón, se me fue. O sea, se les explica. Por ejemplo, aquí, Armando, si tú observas la pantalla de Yana, la primera cadena está sin ningún señalamiento, pero la segunda tiene ahí un señalamiento azul, como una línea azul. Sí, eso indica sí. que ahí hay mensajes que no han sido vistos por Yana en este caso. Entonces, cuando el estudiante entra al foro, dentro de la misma cadena le van a aparecer esas líneas en los mensajes de compañeros o del moderador que él no haya revisado hasta ese día. O sea, es un señalamiento que nos da la plataforma que le va diciendo al estudiante que ahí específicamente no ha revisado algo. Esto quiere decir, Armando Ibero, en otras palabras, que hay 2 niveles de los que nos podemos apoyar para hacer esto de manera más sencilla. Una
Es una parte técnica que tiene que ver con su acceso a Brightspace y en donde podrían crear una sola cadena en la que podemos todos ver lo de todos y eso ya nos ayuda, ¿no? A diferencia de tener cadenas independientes, ojo, o sea, estas cadenas independientes, aquí sí nos referimos a las cadenas. Ojo, dependiendo de los propósitos, puede ser interesante o importante tener las cadenas independientes. Por ejemplo, hay profesores que trabajan en cadenas independientes porque lo que esperan es que los estudiantes presenten proyectos, ¿no? Proyectos lo presentan y entonces le comentan algo o hacen cosas grupales y entonces este es el espacio del grupo 1, del grupo 2 y están presentando sus propias propuestas. Entonces, la idea de la actividad es que entren a la cadena y comenten las propuestas de otros compañeros. Entonces, las cadenas independientes sí que les interesan para marcar, ¿no? Y diferenciar esas propuestas generales. Pero si queremos todos participar en un escenario, la herramienta tecnológica puede ser de utilidad y esa herramienta tecnológica nos permite juntar en un solo espacio esas intervenciones y tener muy claro a través de sangrías, ¿no? ¿Quién dijo qué y a quién, ¿no? Ese es un primer nivel. Segundo nivel, por ejemplo, aquí en las cadenas, como dice Vero, hay una serie de referencias visuales que me pueden dejar en claro qué vi y qué no vi y entonces ir ahí para poderlo ver, ¿no? Entonces, podemos apoyarnos de una parte instrumental tecnológica y otra que tiene que ver con la moderación y el cómo voy a dirigir el discurso en el foro y entonces abrir un solo foro, ¿no? Vero decía hace rato, y es verdad, que nosotros en la instrucción mencionamos muchos detalles sobre la participación, pero no dejamos por sentado, ¿no? En la instrucción que participarían en esta misma cadena todos. Y el resultado es que todos abrieron una cadena nueva. El resultado, por consecuencia, también es que les dificulta un poco conservar o participar o congregarse o tener alguna cosa en común, porque entonces tienen que entrar a ver a cada uno y responder algo al respecto. Entonces vean cómo la herramienta sí que influye sobre nuestra participación, no por eso la limitó. Sí observaron, sí se contestaron, ¿no? Pero su participación es más limitada que si tuviéramos uno en donde todos podemos vernos. Dificultad que encuentran otros profesores es también si nos juntamos tantas personas en un mismo foro, se hace una cadena interminable. Entonces habrá que ver y ponderar cuál será mi mejor opción. Perdona, Armando, adelante. Y hay una manera de decir, ya sería una configuración de foros que, por ejemplo, para este foro en específico, solo se va a publicar en esta cadena, o sea que no puedan abrir cadenas en este foro y en otras cadenas, en otros foros, ¿sí? ¿O no necesariamente? En este foro, en estos foros particularmente, no hay un bloqueo, o sea, porque la plataforma... Bueno, pero la pregunta es, ¿sí se puede bloquear dentro de la configuración del foro? No, nosotras sabemos que no. Lo único que podemos hacer es hacer cosas como adaptar nuestras instrucciones. Sí, las instrucciones. Y hacer esto, miren, si ven esta cosita, este como, no sé cómo se llama. Tachuelita. Ahí anda. Ajá, como una tachuelita. Tachuela. Iba a decir chinche, pero no es chinche, es este. Qué chinche, efectivamente. Esa tachuelita se configura cuando nosotros creamos esa cadena, ¿no? Y justo lo que le decimos en la cadena es aquí, miren, se ve, inmovilizar cadena. Y lo que hace esto es, o sea, inmovilizar una cadena quiere decir que siempre va a estar hasta arriba. Hagan lo que hagan, siempre va a ser esta la primera en aparecer y eso ayuda, ¿no? A orientar a que esta es la participación, ¿no? Y entonces, hagan lo que hagan, esto es lo que siempre van a ver primero. Entonces, ya eso nos ayuda. Y bueno, tener claras las instrucciones, pues ayuda más, ¿no? Ayuda mucho más. Adelante, Víctor. Sí, también lo que quería comentar es que pues también hay otras herramientas para hacer foros, ¿no? Como el Padlet, o sea, no necesariamente tiene que ser solo en Brightspace, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ¿no? La herramienta en Brightspace la recomendamos sobre todo cuando ustedes quieren una evaluación puntual, ¿no? Porque la plataforma les da esos elementos inmediatos. Sí, ahí sí. Sí, ahí lo vuelve mucho más fácil hacerlo en Brightspace. Les voy a mostrar cómo se ve. Ojo, es que no es comercial, de verdad la intención es que ustedes elijan aquello que les sirva, ¿no?
pero efectivamente tiene sus ventajas hacerlo en la plataforma. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Allá va, en proceso. No le hemos pedido autorización a la profesora, por lo tanto no quisiera mostrar de quién se trata, pero les quiero mostrar cómo se ve un seguimiento con apoyo de la plataforma. Aquí vemos un centro de calificaciones y vemos el foro y miren cómo se ve. Fíjense, aquí no tiene ni uno que no haya contestado. Déjenme ver si de casualidad tiene más estudiantes y esos más estudiantes no tengan participaciones. Déjenme ver nada más. No, no tiene ninguno. Pero acá en general, si alguien no participa en un foro, miren aquí, aparecen ceros. Entonces tengo muy claro quién no participó, primero que nada, ¿no? Segundo, cuando yo le doy clic al globito, perfecto que me doy cuenta, bueno, además la profesora tiene asignada una rúbrica de evaluación, ¿no? Entonces, efectivamente que la evaluación además se le facilita a la profesora. Pero en la parte inferior siempre me va a salir todo lo que ha contestado el estudiante. Entonces, bueno, vamos a hacer de cuenta que no conocimos al estudiante, pero miren, aquí se ve que Nico contestó en 3 ocasiones y la puedo ver aquí. Entonces ya no estoy rastreando en el foro quién dijo que este participó o no, Command B o Control B o Control F para ubicar al estudiante. No, aquí lo tengo en la plataforma, me permite reunirlos todos, me los reúne y yo tengo, si quiero, una rúbrica que le voy a agregar y a esa rúbrica le voy a agregar una evaluación y incluso tengo un espacio para darle comentarios personales y finalizar la evaluación. De acuerdo a rúbrica, o si la rúbrica me indica un resultado, yo todavía podría personalizarlo. Esto lo vamos a ver la próxima sesión, ¿vale? Pero quería mostrarles, ¿no? Es el pretexto perfecto para introducir lo que viene, cómo efectivamente la riqueza de las participaciones en los foros con la herramienta podría ser más fácil de sistematizar en términos de seguimiento. Ya en términos de riqueza de las participaciones, puedo elegir, por supuesto, la herramienta. Padlet es una herramienta de muro virtual que podríamos entender como una especie de foro. Podemos, por supuesto, pero hay otras. Por ejemplo, está Disqus. A ver si me acuerdo si lo estoy escribiendo bien, pero Disqus es precisamente una herramienta de foros virtuales, pero no nos facilita precisamente este seguimiento, ¿no? Además, yo tengo que inscribirme, registrarme y tiene su versión gratuita y también su versión pro. Entonces, pues, ¿por qué no echarle mano a lo que tenemos disponible, ¿no? Ahí les dejamos como esta sugerencia, pero hay otras herramientas, ¿no? Efectivamente que podrían usar para el desarrollo de sus foros virtuales. No sé cómo ven, de manera general, de esta manera queríamos integrar con ustedes lo que hemos visto hasta ahora. Les voy a compartir pantalla para compartir estas reflexiones generales, pero efectivamente vemos cómo han ido evolucionando en el desarrollo del foro, porque cuando pensamos en foro decimos, claro, un foro y unas preguntas, pero ya vemos que esas preguntas no son ni al azar ni gratuitas, ¿no? Entonces, pues vale mucho la pena, como decía Armando, considerar en el cierre del foro, efectivamente, que vale la pena promover la síntesis, la conclusión o la reflexión, ¿no? Al finalizarlo. Entonces ya nos decía, por ejemplo, Gunawarden, y otros, que valía la pena enunciar acuerdos y aplicar nuevos significados, áreas de oportunidad, reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje o de reflexión. Y Mortimer y Scott nos sugerían cómo podíamos iniciar esas ideas. Por ejemplo, podemos concluir que, ¿no? Según lo visto hasta ahora, y bueno, finalmente despedirse con cortesía se vale, ¿no? Éxito, estar en contacto, gracias por participar, ¿no? Entonces, efectivamente, esas son algunas maneras. Pues nuestra siguiente, ¿no? Actividad de manera general, introduciendo a lo que viene para nosotros, es efectivamente ver cómo podríamos ahora, después del foro, retroalimentar y evaluarlo, ¿no? Sería como nuestro siguiente gran paso, es nuestra siguiente semana de trabajo. Y también los queremos invitar, ¿no? Efectivamente, pensando en esto, a continuar con su foro y preguntarse en ese foro de actividad 6, ¿cómo ustedes cerrarían, integrarían de lo que han compartido antes y compartido sus compañeros? ¿Qué reflexiones generales harían, ¿no? Se entiende que su rol en este foro es de participante, pero sí que podemos jugar con eso e intentar hacer un cierre, ¿no?
Los invitamos a esa parte y bueno, la próxima semana veremos lo que tiene que ver con evaluación y con retroalimentación. No sé, ¿cómo ves, Vero? Pues creo que vamos bien, me gusta mucho las conclusiones a las que están llegando y que están encontrando que esta herramienta puede ser muy útil para sus aulas. Es para mí muy significativo el ver el avance que ustedes mismos nos han comentado que han tenido. Muchas gracias, Vero. Y pues no sé, abrimos los micrófonos, nos quedan apenas unos minutos, nos encantaría escucharlos, ver cómo se sienten, qué les gustaría. Por ejemplo, ahorita vemos la necesidad de crear foros. Hoy íbamos a crear un foro en vivo, pero lo pensamos bien y dijimos, no, mejor nos quedamos en la reflexión, lo dirigimos a otro espacio, con el miedo de que no pudiéramos agotar algunos temas, ¿no? Entonces, pues ya vimos que sí que les interesa, vale la pena hacerlo juntos, en Brightspace tal vez, porque es la herramienta que tenemos disponible, a la que ya tienen acceso, ¿no? Y pues bueno, lo que sigue es evaluación y pues sería en el mismo espacio también, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Pues a mí me está ayudando mucho a pesar de que me perdí un poco, ¿no? Ya platiqué, pero ya ahorita me estoy reintegrando y, por ejemplo, pues al principio de mi curso traté de usar los foros de Brightspace, pero pues la verdad es que, no digo, no fueron tan malos porque eran para conocerse y todo, pero ya viendo las cosas, todo lo que le podía haber sacado de jugo, pues nada que ver con lo que veo que se puede hacer ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, eran foros para una clase, ¿no? En una clase o para de un día a otro, ¿no? Entonces, un montón de cosas que estoy aprendiendo. Muchas gracias. Qué bueno que te estamos ayudando. Gracias. Adelante, Lorena. A mí me gustaría compartir que me quedé sin internet, entonces no he podido seguir el foro, nuestro foro virtual, pero me sirvió mucho lo que hasta ahorita hemos visto, o hasta ese momento habíamos visto, porque yo sentía que si no entraba, abandonaba a mis alumnos, porque además todo ya está muy planeado de qué vamos a hacer cada clase, qué van a leer y qué vamos a analizar. Se me quebraba la cabeza y me acordé de los foros. Entonces, lo que hice fue hacer como un instructivo muy preciso y yo la verdad hice una salvajada, pero bueno, ya después ustedes me dirán, ahorita ya no queda mucho tiempo, a lo mejor por eso me animé a platicarlo. Porque yo les dije, este foro lo contestan a la hora de clase, o sea, ni antes ni después, para así asegurarme que estuvieran en clase y que la idea fueron 4 cadenas, una cadena por cada equipo, y cada equipo iba a comentar sobre su lectura y iba a hacer una reflexión como los 4 sombreros de Devon, ¿no? Entonces, cada quien tenía que hacer su participación de su conocimiento y luego y esa reflexión, y por lo menos un comentario a a cada equipo, ¿no? Y bueno, lo comento porque a mí me salvó, o sea, me generó como tranquilidad saber que iba a poder estar dando una clase. No podía hacer yo más en el foro porque no tenía cómo configurarlo, nada más sabía que ya tenía el foro hecho. Y me sirvió mucho, les voy a decir en qué sentido, para que los alumnos valoraran las clases presenciales. Okay. O sea, los que ya sabían el foro estaban contentos porque querían foros y yo no había manejado foros. Los que no habían manejado foros dicen, es que fue un caos, ¿no? O sea, preferimos tus clases. Evidentemente fue un caos porque no estaba planeado ni diseñado, sino fue como emergente. Pero mi reflexión va con que pude echar mano de algo que, si bien estoy aprendiendo, me salvó de la situación porque pues me quedé sin internet bastante tiempo y pude de alguna manera mantener el interés de los alumnos y que no se me fueran a desperdigar, ¿no? Y bueno, eso quería comentar nada más. Excelente. Sí, aquí la única reflexión que yo les hago y que creo que es válido es que si se fijan un foro bien estructurado y bien manejado, evita el desgaste del tutor. Cuando ustedes lo trabajan correctamente, el foro es el que está trabajando solito y ustedes no están ahí todo el tiempo presente. Entonces, en el caso de Lorena fue una muy buena estrategia porque dejó trabajando a sus estudiantes, dejó una herramienta que ella sabía que les estaba dando actividad
Y la evaluación del foro, pues ella la va a ir haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, el desgaste del tutor es como herramienta para evitar el desgaste, es una de las mejores. Y No sé. veíamos efectivamente que la moderación sería muy valiosa, ¿no? O sea, efectivamente puede ser no estructurado y los dejo y aunque hay instrucciones, ellos siguen, ¿no? Y yo descanso en ellos esa actividad, puedo tener unos resultados, pero también veíamos que cuando es estructurado y mi moderación es continua, no permanente, 24 horas, 365, no, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe. Y entonces en cualquier momento yo ya le dije a Haru, oye, tal pregunta, ¿no? O dije, Víctor, Haru, Lorena, qué padre que tienen en común estos temas, ¿no? ¿Qué opinarían sobre tal cosa? Y entonces sí que a través de la moderación y de esa intervención los invito a continuar con su participación, ¿no? Entonces sí que se vuelve relevante, ¿no? Esa moderación. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Carlos, Pau, Harumi, no sé si quieran comentar algo, Armando. No, para mí queda claro, quizá me gustaría como ver cómo la idea del foro la puedo meter a la plataforma, porque justo una de las reflexiones finales que tuve con el ejercicio de la semana pasada fue que en lugar de hacerlo o si al inicio o al final, fuera una situación de retroalimentación conforme el curso. Pero ahora que creo yo tendría que un poquito invertir la estrategia que tenía para que quedara a lo largo del curso y no como una actividad que yo había pensado nada más. Pero sí, ahora ya que nos muestras cómo se puede hacer en Brightspace, creo que le da otro giro las herramientas que disponemos. Claro, comprendemos, pues maravilloso, Paulina. Vamos a seguir en eso. Tenemos una semana para revisar algunas cosas finales, ¿no? En cuanto a retroalimentación y evaluación, vamos a hablar, por ejemplo, de la cortesía nuevamente, ¿no? Y demás. No es lo mismo decir tienes 0 a, oye, podrías, qué padre que desarrollaste esta idea, ¿no? Ahora te invito a reflexionar en torno a estas preguntas, ¿no? Definitivamente hay una distancia, ¿no? Entonces, pues sí que vamos a revisar esas cosas y dedicaremos un tiempo a estos aspectos técnicos también, que vale mucho la pena. Gracias, Paulina. Adelante, Armando. Fíjate, lo puse ahorita en una contribución, ya me di cuenta que me hacía falta participar, pero una de las cosas, por ejemplo, de que cuando tomé entrenamiento como coach ejecutivo, discutimos mucho esa parte de poder coachar a alguien a distancia. Típicamente es presencial. Y una de las cosas que uno de los ponentes que nos dijo es que si bien pierdes en la cuestión del lenguaje corporal, porque tu cuerpo dice mucho cuando estás estableciendo esta comunicación con la persona con la que estás platicando, en este caso nuestros estudiantes, dice, sí lo puedes sustituir con tu lenguaje. Finalmente, lo que nos queda en este tipo de instrumentos y en esta virtualidad es el uso del lenguaje. Y yo creo que en ese sentido nosotros ya tenemos bastante. Y decía, es que ustedes pueden poner el lenguaje que dé idea de corporalidad. Por ejemplo, que me golpeó esa idea que me acabas de dar. Salta a la vista lo que acabas de decir. Entonces podemos usar ese tipo de técnicas para tratar de suplir y crear una imagen de corporalidad en la mente del estudiante, que no únicamente, porque a veces lo que me han contestado es que a veces son puras palabras, ¿no? Pero creo que también entra esa parte de formar imágenes en la mente de nuestros alumnos con el lenguaje que estamos usando, ¿no? Maravilloso, Armando. Muchas gracias. Sin duda es bien importante. Fíjense, por ejemplo, Elsie Rockwell, que es antropóloga, investigadora mexicana, dice, los humanos somos tan dependientes de esta forma de comunicación no verbal que inventamos los emoticonos, ¿no? Y efectivamente, a ver cómo le dicen algo, ahorita estoy sonriendo con tu comentario, ¿no? Como que está raro, ¿no? Que usamos un icono, ¿no? Ese es un instrumento más, ¿no? Elsie Rockwell dice,
justo por eso los creamos, ¿no? Y dice Armando, pues se fue en el texto, claro, y veíamos estrategias de explicativas que podrían incluir poner un video, poner una imagen, evocar una serie de cosas, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, sin duda, tienen toda la experiencia como profesores frente a grupo sobre estos temas y bueno, estamos seguras que nos van a platicar cosas que se les van ocurriendo como ahora Armando, ¿no? Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, excelente todas sus participaciones. Yo solo tengo una duda de, es que en la actividad de esta semana decía que había que comentar en el foro de discusión. 7. Y, ¿qué te iba a decir? Un foro Ajá. 7 que no estaba o algo así. Sí, dice foro de discusión. Me metí, pero es como el mismo foro en el que ya hemos trabajado. ¿Eso está bien? Ah, sí, sí, sí. Ah, ok. Es como ahora mismo que les decíamos, los invitamos a integrar, a cerrar, ¿no? Lo mismo pasó la semana pasada, pero lo vimos en la sesión síncrona y efectivamente ustedes no pudieron estar y efectivamente ahí decíamos, los invitamos, ¿no? A regresar a su foro y ver si cambiarían algo de sus participaciones. Ah, perfecto. Ahora vamos a intentar cerrar, ¿no? De manera general, vean cómo nos llevamos el foro, ¿no? A lo largo de, ¿no? Sí que podrían hacer un ejercicio similar o acotarlo en la temporalidad porque también tiene que ver con tiempo de retroalimentación y demás, ¿no? Si yo lo llevo hasta el final, pues sí que me complico la evaluación y retroalimentación, ¿no? Pero si yo lo acoto en el tiempo, pues puede ser también práctico, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Ah, ok. Vale, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Pues ya nada más como reflexión acá es que me da gusto escucharlos porque yo observo que tienen muy claras las ideas de cómo implementar esta herramienta dentro de sus cursos y ya con lo que nos falta pues ya lo vamos a concretar ahora sí que todos los eslabones para que ya puedan ustedes también visualizar cómo lo pueden enfocar y cómo pueden trabajar con los estudiantes a partir de qué criterios de evaluación podrían ustedes tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su participación. Fue muy enriquecedora esta reunión. Gracias a todos y a todas. Por favor, tomen un descanso. Ya sabemos que hay mucho trabajo, pero hay que detenerse de vez en cuando. Cuídense mucho. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.